que vale oro. Eso es lo que quiere Dios con vos y conmigo. Y como todos pasamos por un momento, nos vamos a identificar con Jesús. Porque ¿qué hizo Jesús? En lugar de tratar de encarar lo que venía por su cuenta, ese tremendo momento que se le presentaba, se fue a Getsemaní. Jesús había sido traicionado por Judas. Jesús, durante la cena en el aposento, predijo que Pedro lo iba a negar y que todos lo iban a dejar solo. Imagínense su estado de ánimo. Y antes de enfrentar la prueba más grande, el Calvario, la cruz, se fue a orar a Getsemaní. Y de hecho, cuando llega a la prueba, encuentra a Jesús orando. Y cuando termina la prueba, en su agonía en la cruz, termina con el Maestro orando en la cruz. Qué paradoja, ¿no? Empieza la prueba orando y termina la prueba en la cruz orando. En el Monte de los Olivos había una zona que se llamaba Getsemaní. Getsemaní, traducido del arameo, significa prensa de olivo o prensa de aceite. Se colocaban piedras pesadas sobre el olivo, sobre las aceitunas, y con el peso de las piedras salía aceite. Había dos tipos, unas que apilaban piedras y otras que eran movidas como si fuera un mortero. Cuando vos y yo vamos al supermercado a comprar aceite de oliva, dice aceite extra virgen, hago así porque como yo no veo, si no es anteojos me lo pongo lejos, ¿no? Aceite extra virgen, primera prensada, el mejor. El olivo, la aceituna, se exprime 3 veces y cada vez que se la exprime se llama prensada. Y Jesús en Getsemaní fue prensado 3 veces. La primer prensada es la que nos da el aceite puro, el mejor, ese que dicen que es de la primera prensada, virgen o extra virgen. Siempre la primicia, o sea, lo primero que cosechamos, lo primero que logramos, ¿para quién es? Para Dios. Ese aceite se usaba para ungir a los sacerdotes y ungir a los reyes. Y Cristo es nuestro sumo sacerdote y nuestro rey. La palabra Cristo proviene de Christos en griego, que significa ungido, untado, consagrado, apartado, santificado. ¿Me siguen? La segunda prensada nos da un aceite que se usa como, de otra manera, se usa para el alimento. Es el aceite en el cual Jesús, en el momento de la cena, dijo, al que dé este pedazo de pan mojado, lo había mojado en aceite, es el que me va a traicionar, y se lo dio a Judas. Ese aceite, aparte de mojar el pan, también se usaba para hornear pan sin levadura para las fiestas judías. Primera de Juan 13:26, respondió Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Mojando el pan, se lo dio a Judas el Iscariote. Y Juan 6:35 nos dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca va a tener hambre. El que en mí cree no va a tener sed, jamás. Y la tercera prensada es ese aceite que se usa para combustible de las lámparas. Ese es el más ordinario. Pero hay una cuestión. Jesús es la luz del mundo.
El Espíritu Santo es la esencia de nosotros, de la iglesia. Y todos nosotros somos la iglesia. Tanto el Señor como su iglesia están representados en ese candelabro que habrán visto que tiene 7 lamparitas. ¿Sí? Cada brazo representa una de las iglesias, de las 7 iglesias del Apocalipsis. Y Jesús dijo en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. Y Mateo 5 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz, una lámpara, y se pone debajo de un almud, sino que se pone sobre el candelero y alumbra todo lo que está en la casa. ¿No les molesta cuando están por dormirse y hay una pequeña luz del aire acondicionado que está apagado y te molesta? Bueno, esa pequeña luz ilumina toda una habitación. Nosotros somos luz y tenemos que iluminar al mundo. Y no nos olvidemos de eso cuando estemos afuera de la iglesia. Getsemaní fue el lugar donde Jesús fue prensado 3 veces, fue exprimido en sus ruegos, fue obediente al Padre. Yo los voy a invitar a compartir la palabra central de la prédica y les voy a decir lo siguiente. Así como cuando vamos a tomar la Santa Cena tenemos que estar libres de pecado, libres de la levadura del pecado, ahora vamos a pisar suelo santo. Así que cerremos los ojos un minuto, pensemos si todavía nos queda algún pecado y tratemos de sacarnos los zapatos, las sandalias, que es el símbolo de la suciedad del pecado de nuestros pies. Y tratemos de contemplar la gloria maravillosa de Jesús en Getsemaní. Mateo 26, del 36 al 46, dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Dijo a sus discípulos, sentad aquí, tanto que voy allí y oro. Tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yéndose un poco más adelante, otro evangelio dice, como a tiro de piedra, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no sea yo, como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo, Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y otra vez fue a orar y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. ¿Cómo era el estado de Jesús en este momento? El Evangelio nos relata que Jesús se entristeció, en griego etambeo, que quiere decir profundamente atemorizado, y se angustió, en griego aremoneo, persona sometida a una gran opresión mental y espiritual que puede llegar a perder el control. Jesús se arrodilló tremendamente hecho
bolsa, como vos y yo cuando tenemos un problema. Marcos lo relata como muy triste hasta la muerte y Lucas dice que en esa agonía su sudor eran grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Los médicos han demostrado que esto se llama hematohidrosis. Acá hay una médica y seguramente me va a dar la razón. Aumenta tanto la angustia y la tristeza, aumenta tanto la presión de la sangre bombea tan fuerte que las pequeñas arterias que tenemos cerca de la piel, bienes superficiales, se rompen, no soportan tanta presión y salen por los poros gotas de sangre mezcladas con sudor. En casos muy extremos, esto puede producir infartos, derrames, fallos respiratorios, fallos de ritmo cardíaco y la muerte. Pero ¿qué pasó? Vino un ángel y lo consoló, dice la palabra. Entonces, cuando vos estés en oración, pasando por tu Getsemaní, cuando vos estés en relación con papá, Él va a mandar ángeles para que te consuelen. No te quepa la menor duda. Y cerca de Él estaban los discípulos especiales, los preferidos. Pedro y los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo. Eran muy importantes para Jesús. Ellos fueron los testigos de la transfiguración. También fueron los únicos que vieron cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo. Y también van a ser los testigos de una cosa muy importante, de ese momento, de la fragilidad humana del Señor. Por eso decimos que Jesús es 100% hombre y 100% Dios. En realidad no existe un 200%. Es totalmente hombre y totalmente Dios. Como hombre sufrió y tuvo necesidades. Y en este momento mostró su fragilidad humana, su estado emocional de tremenda ansiedad, su fragilidad humana. Y además iban a ser los testigos de la tremenda relación de Jesús con el Padre. A lo largo de todo su ministerio, Jesús se apartaba horas y noches a orar a su Padre. Y nosotros nos levantamos a la mañana, gracias Señor por haberme devuelto el alma, que Dios me proteja. A la noche, Señor, te doy gracias por esto, te doy gracias por los alimentos, ya está. Y tenemos a nuestro Padre ahí esperando, así. Las batallas se ganan de rodillas, queridos amigos, de rodillas. Jesús se sintió frustrado con ellos. ¿Por qué? Porque no se quedaron despiertos velando, porque se durmieron las 3 veces. Y eso que Pedro le había dicho, yo te voy a seguir hasta la muerte, aunque todos te abandonen y te dejen solo. ¿En serio, Pedro? Le debe haber dicho Jesús. ¿Y te quedaste dormido? Abrí mi corazón ante ustedes, les dije que estaba triste, les mostré que estaba ansioso y ustedes se pusieron a dormir. Qué increíble. ¿Cuáles son las lecciones que nos deja este paso por Getsemaní? Primero, orá. Jesús estaba triste, deprimido, por ser santo, por tener que llevar sobre sí nuestros pecados. Él, el Rey de Reyes, el Señor, el que tiene las llaves de la vida y de la muerte, Él tenía que llevar nuestros pecados. A veces pensamos que vivir el Evangelio es venir los domingos a la iglesia. No rebajemos más el Evangelio, no lo achiquemos. El Evangelio son las buenas nuevas y a Dios le costó muchísimo, le costó el sacrificio en la cruz de su Hijo por nosotros. Y nosotros venimos los domingos a la iglesia, bostezamos, no me está gustando la alabanza. Jesús, en ese momento crucial, definió la salvación que luego se cumplió en la cruz. ¿Qué hubiera pasado si Jesús le hubiera dicho, Señor, pasa de mí esta copa,
pero no te hagas problema, yo no voy a tomar esta copa. Se hubiera terminado todo. ¿Pero qué le dijo? Pero hágase tu voluntad. Entonces, la copa llena se la bebió él. ¿Y cómo hizo para definir Jesús ese momento? Oró. Sencillo. Se puso ante el Padre y habló con Él. Y a veces nosotros nos ponemos a pensar y decimos, no me queda otra que orar. No me queda otra que orar. ¿Cómo no te queda otra que orar? Lo primero que tenés que hacer es orar. No, ya está, me cansé de esperar la respuesta de Dios. La cosa está invertida, querido hermano. Cuando estamos en problemas, cuando estamos en nuestro Getsemaní, lo mejor que podemos hacer es orar. Y cuando no estamos en problema, lo mejor que podemos hacer es orar para no caer en la tentación, porque la carne es débil, aunque el espíritu está. Y no oremos para que nuestro Getsemaní pase rápido. Oremos para que Dios nos fortalezca, como oró Jesús. Y estemos gozosos en nuestro Getsemaní, porque vamos a crecer y vamos a poder cumplir el propósito de Dios. El segundo punto, primero era orar, el segundo, confía. Es muy bueno buscar amigos que te acompañen en oración, que te escuchen, que te aconsejen en tu Getsemaní. Pero ¿dónde está puesta tu confianza? Nadie me contesta. ¿Está puesta en tus amigos, en tu familia? ¿Está puesto en vos mismo? Jesús tenía muy claro, su confianza estaba en el Padre. Igual que el salmista en el Salmo 121 dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde va a venir mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Fácil. Confía. Tercer punto, perseverá. Jesús perseveró. La fe no se trata de un sentir. Sentimos con el tacto, sentimos con la vista, sentimos con el oído. No se trata de sentir, de percibir con nuestros sentidos. Nosotros no vivimos por vista, vivimos por fe. Entonces, ser perseverantes es ser fieles a Jesús siempre. Y cuando estemos en Getsemaní, nos van a decir, che, vos estás loco. Y va a venir otro y te va a decir, mira, para salir de eso tenés este camino alternativo. O va a venir otro y te va a decir, no, yo no me meto, y te va a dejar solo. Pero vos y yo sabemos que nunca Dios nos va a dejar solos. Sabemos quién vela por nosotros siempre. Sabemos que el Señor nos ama más que a nada. Somos su creación perfecta. Pensá que Getsemaní para Jesús fue la antesala de la crucifixión. Perdón. ¿Y qué es la cruz? La cruz es negación. Jesús se negó a sí mismo en el madero y cargó con el pecado. El clavo que traspasaba la mano tenía el prontuario tuyo, el prontuario mío, el prontuario de todos y de todo el mundo. El impecable se hizo pecado y en la cruz murió, pero ni siquiera la muerte lo pudo detener. Por eso es que ahora que entendemos esto, podríamos llegar a entender mejor ese pasaje de Pablo en Gálatas que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Si ya no vivo yo, porque vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios,
el cual me amó y se entregó a sí mismo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y nosotros también tenemos que cargar la cruz. O sea, nosotros también nos tenemos que negar a nosotros mismos y dar un paso a Cristo para poder tener esa vida eterna. Ale, vení. Cuarto punto. Orar, confiar y perseverar. Y el cuarto, el más importante, obediencia, queridos amigos. Muchos dirían, es normal que Cristo estaba triste en ese momento, porque le tenía miedo a los clavos, le tenía miedo a la cruz, le tenía miedo a los latigazos, porque tenía miedo, porque era un cobarde. A Jesús no le daba miedo la cruz y los látigos. ¿Sabe lo que le daba miedo? Le daba miedo la copa que le ofrecía el Padre y que tenía que tomar. Porque esa copa significa la ira de Dios por nuestros pecados. No es una copa de vino, es la ira de Dios por el pecado del mundo. Él le tenía miedo a eso, lo ponía mal eso, que es convertirse en pecador y agarrar los pecados tuyos y míos y ponérselos en la espalda. A esa copa le tenía miedo. Ya lo había predicho Isaías en el capítulo 51. Oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira. Jesús sabía que el dolor sería el dolor más grande que cualquier otro dolor que podía sufrir. Imaginemos un minuto el diálogo entre Dios y el Hijo. Hijo mío, le dice Dios, vos sabés que esa copa la tienen que beber ellos. Y yo los amo. Si vos la bebés, si bebés la copa de la ira por el pecado de ellos, yo te voy a castigar a vos, pero voy a poder perdonarlos a ellos. Y Jesús le dice, Padre mío, si es posible, pasá esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. No hay otra manera, le dice el Padre. Si vos bebés la copa, yo les puedo dar de beber mi amor. Obediencia. Jesús fue el más obediente de todos. Le dolía convertirse en pecado. El impecable, el que no había conocido pecado, se tenía que convertir en pecador. Y quedó solo en la cruz porque Dios tuvo que alejarse de él al ser pecado. Porque la gloria de Dios no permite que un pecador esté cerca de él. Entendé una cosa, Jesús se tomó la copa del pecado de todo el mundo, del anterior, del que estaba y del que va a venir, para que vos y yo, solamente por fe, seamos salvos. La cruz fue un acto externo. Fue la culminación de un acto interno de Jesús mucho más importante. Acercarse al Padre y decir en esa relación Padre-Hijo, vos me amás y yo te amo. Lo voy a hacer. Soy obediente. Mirá, podés leer 1000 libros, podés hacer 3 o 4 seminarios bíblicos, un doctorado, 3 doctorados, podés escuchar 1200 prédicas de todos los predicadores famosos. Pero no vas a entender
nunca la clave perfecta de la relación de Jesús con su Padre si no entendés la obediencia radical, absoluta e incondicional que Él tenía para con su Padre, que es la que tenemos que tener nosotros. Y ¿sabés una cosa? Si vos postergás tu obediencia, es desobediencia. Si vos obedecés a medias, es desobediencia. Si obedeces con condiciones, no, pará, yo mi vinito me lo voy a tomar todos los días, es desobediencia. No estoy diciendo que está mal tomar vino, no. Si tenés problemas con tu obediencia, tenés problemas con tu amor a Dios. No podés amar a Dios y desobedecerlo. El amor de Dios y la obediencia van juntos, van de la mano por el mismo camino. El amor por Dios y la obediencia tenés que pensarlo como una moneda. La moneda tiene una cara de un lado con una imagen y la otra con otra imagen. De un lado va el amor de Dios, el amor a Dios, y del otro lado de la otra cara va la obediencia. Y si te meten una moneda que no tiene el amor de Dios de un lado y la obediencia del otro, es falsa. El amor y la obediencia no se van a poder separar nunca. Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. La obediencia es la muestra externa de nuestro amor interno por Dios. ¿Y cómo está tu nivel de amor por Dios? ¿Sos obediente? Repetimos un poquito conmigo. Mi nivel de amor a Dios está determinado por mi obediencia. De nuevo, mi nivel de amor a Dios está determinado por mi obediencia. Grabátelo. No, pero yo alabo. No, pero yo le tiro besos a Dios cuando hago una alabanza. No, solo la obediencia es la evidencia de tu amor por Dios. Jesús contó una parábola. En Mateo 21 dice: pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo el hijo: no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Acercándose al otro hijo le dijo de la misma manera y respondiendo él dijo: sí, señor, voy. Cuando el padre se fue, no fue al trabajo. Y pregunta a Jesús: ¿cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Y los discípulos dijeron: el primero. No la vamos a leer toda. Los 2 hijos tienen el mismo beneficio del Padre. Aunque los 2 serán amados por el Padre, uno va a ser aprobado y el otro no. Todos experimentamos los beneficios de nuestro Padre. Pero no significa que nuestro Padre nos apruebe. Porque los beneficios de la casa se dan por ser hijo, pero la aprobación en realidad es la recompensa por ser obedientes. Vamos a mirar un poquitito. Que Dios te bendiga no es señal que te apruebe. Que Dios te bendiga no es señal de que apruebe tu estilo de vida. Si vos sos agricultor, Dios va a bendecir con lluvia y tus plantas van a crecer. Ahora vos podés ser agricultor y sembrar trigo o ser agricultor y sembrar marihuana para después venderla. Dios te bendice con el agua. Pero vos, ¿qué haces? Seamos sinceros, porque Dios hace llover sobre vos y sobre mí, sobre buenos y sobre malos. Ahora, a los buenos sí los va a aprobar y a los malos no. Que te bendiga no es señal de aprobación. La aprobación es algo superior. Ser aprobado por Dios es la recompensa
de la vida eterna gracias a nuestra obediencia. Muchos de los que estamos acá venimos por una bendición, pero ¿saben qué? El Señor quiere llevarnos a la maduración, a que luchemos por lograr su aprobación, y eso depende de que seamos obedientes. Y los dos chicos de la parábola, me imagino, el primero estaba en el sillón con el aire en 21, mirando la televisión, afuera hacía 45 grados, vino el padre, le pidió que vaya a trabajar y dijo, no quiero ir. Cuando el padre se fue, dice, che, el viejo me da todo. Se arrepintió, se puso la ropa de trabajo y se fue a la viña pensando que si no iba a ser desagradecido. Este padre lo bendecía constantemente, pero solo le pedía que un día vaya a trabajar a la viña. Eso nos demuestra la importancia de la obediencia, porque la obediencia no es algo que se siente, es algo que se decide. Vos podés o no decidir. Esa es la libertad que nos da Dios. Este hijo se fue a trabajar a la viña, decidió ir. La obediencia no es algo que se siente, es algo que se decide. Vos y yo muchas veces nos sentimos, no tenemos ganas de ser obedientes. Pero bueno, seamos obedientes por amor al Padre. Mirá lo que hizo el segundo, el chanta. Le contestó, sí, padre, voy a trabajar. Aunque haga 45 grados, yo me pongo la ropa y voy a la viña. Sale el padre por una puerta y el tipo se tira, baja 2 grados más el aire acondicionado. Antes saca la mano por la ventana, hacía un calor que le quemaba todo y se quedó en la casa mirando la televisión. Ese chico antepuso su propia voluntad a la voluntad del Padre. Es posible que vos y yo estemos diciendo a Dios, Señor, con la boca. Señor, le decimos, pero con nuestra boca. Pero no sometemos nuestra vida a ese Señor, a su señorío. ¿Qué es ser Señor? El Señor es el dueño, es el gobernante de tu vida. Y en Mateo 7, 21, 23 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos milagros? Y entonces les declarará, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Es claro. No solamente por decir Señor, vamos a entrar al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En este pasaje Jesús nos está marcando que los desobedientes dicen Señor con su boca, pero no con su corazón. Dice que son hacedores de maldad, anomia, que significa que no viven sin ley. En toda iglesia hay hermanos que viven en su propia ley. Las famosas cabritas, ¿te acordás? Jesús dice que no es suficiente llamarlo Señor, es necesario rendir su vida al señorío de Dios. ¿Alguno de ustedes llamó Señor a Dios? Todos llamamos Señor. Pero no llegamos a interpretar que ser nuestro Señor, sí, es mucho más importante. Si alguna vez dijiste Señor a Dios, te metiste en un lío. La palabra Señor es Kyrios, que significa que tiene poder legal. Es tu Señor, es tu Maestro, es el dueño de tu vida, es el amo supremo. Te lo voy a explicar. Si vos estás sentado en el trono de tu vida, si vos estás sentado en el trono de tu vida, ¿sí? Vos sos el dueño de tu vida. Todos nacemos con pecado y muy comúnmente nos quedamos sentados en el trono de nuestra vida. Entonces tenemos 2, 3, 4 mujeres, decidís vos. No le damos lugar a Dios, decidís vos. El dinero lo usás como se te ocurre, lo decidís vos.
Las palabras que salen de tu boca las decidís vos. Lo que haces con tu cuerpo lo decidís vos. Porque vos sos el Señor de tu vida. Estás en rebelión con Dios. El trono de tu vida y de mi vida fue usurpado a Dios en el Edén. Otro se sentó en el trono de Dios. Cuando nacemos estamos nosotros sentados en nuestro trono de la vida. Y venimos a una reunión como esta y nos damos cuenta que administrar nuestra vida nos trajo tremendo despiole. Estamos fundidos, destruimos todo, tiramos nuestra familia, todos intentamos hacer toda nuestra manera y nos salió todo mal. No somos obedientes a Dios. Hoy yo te voy a preguntar una cosa que es muy importante para tu vida. ¿Querés cederle el trono de tu vida a Jesús? ¿Y querés llamarlo Jesús, el Señor? Mirá que tiene que ser a todo o nada, ¿eh? Si decís, no, Señor, esta área no, porque yo la voy a poder manejar, eso no es todo o nada. Te vuelvo a repetir, ¿querés cederle el trono de tu vida a nuestro Señor y Salvador? Amén. Vengan acá al frente. Vamos a orar por cada uno de sus Getsemaní. Vamos a orar para entregarle ese trono, ¿sí?, a nuestro Señor. Vengan, acérquense y no tengan miedo. Vengan. Punto de encuentro, nos abrazan con fervor.